A pesar de que este modelo fue posicionado por el fabricante como un coche brutal para hombres, su pintura es muy delicada, por lo que rápidamente se cubre de todo tipo de rayones y astillas. Chrome también sufre dolorosamente por el uso en nuestra realidad, se vuelve turbio y se hincha después de 3 o 4 inviernos. En cuanto a la protección de la carrocería contra la corrosión, es satisfactoria, gracias a lo cual el metal resiste bien el ataque de la oxidación. Sin embargo, aquí todavía hay un par de puntos débiles. El óxido ataca más rápidamente las áreas expuestas del metal. Si las patatas fritas no se retocan a tiempo, la aparición de níscalos de leche de azafrán en estos lugares es inevitable. En los vehículos utilizados en megaciudades debido a la exposición a reactivos, también se pueden encontrar bolsas de óxido en partes ocultas de la carrocería, en las costuras de soldadura en los extremos de las puertas, en las esquinas de la luz de freno adicional, en los orificios de drenaje, en los umbrales en los lugares de contacto con las juntas de las puertas. También resiste bastante mal el ataque de la enfermedad roja y la tapa del maletero. El metal comienza a florecer más rápidamente en el área de la placa de matrícula y alrededor del sello de vidrio. Otra desventaja de la quinta puerta son los débiles topes de gas, que con la llegada del frío no siempre soportan su peso. El problema se soluciona instalando topes reforzados. Los propietarios del Nissan X-Trail T31 también se quejan de la mala calidad del parabrisas original, resiste mal las tensiones mecánicas. A menudo, mientras conduce, se puede escuchar un crujido en la parte delantera del automóvil. Estos sonidos son producidos por la almohadilla aerodinámica debajo del parabrisas. Para eliminar el defecto, el revestimiento se puede colocar sobre un sellador o se puede pegar un sellador adicional. Con el tiempo, muchos ejemplares desarrollaron problemas con el funcionamiento de los limpiaparabrisas, mala yesca. Motivo: el casquillo trapezoidal del limpiaparabrisas explota, se desgasta. Tratamiento: sustitución del casquillo. Si está intacto, bastará con colocar debajo una arandela del diámetro requerido. Debido a la mala geometría de la carrocería, el parachoques trasero sufre con bastante frecuencia durante la conducción todoterreno, la sustitución de él. Lo que afectará significativamente su bolsillo, alrededor de $150 estadounidenses. Las manijas de las puertas también pueden presentar sorpresas desagradables. Los cables salen volando debido a una sujeción débil. La mayoría de las veces, el problema ocurre en invierno en copias rediseñadas. Una característica especial del baúl es un organizador escondido debajo del piso principal, en el que puedes esconder una barbacoa, cañas de pescar y otras cosas necesarias. La desventaja de un piso de este tipo es que si necesita una llanta de refacción, tendrá que trabajar duro para desmontar este organizador. La línea de unidades de potencia Nissan X-Trail T31 incluye 2.4 motores de gasolina de aspiración natural con un volumen de 2,0 MR20DE 140 CV y 2,5 litros QR25DE 169 CV y un turbodiesel de 2 litros con distintos grados de sobrealimentación M9R 150 y 173 CV. El principal problema de los motores de gasolina es el mayor consumo de petróleo, más de 0,5 litros cada 1000 kilómetros. Un consumo superior a 1 litro cada 1000 kilómetros suele deberse a aros de pistón atascados. Este problema aparece tras un kilometraje superior a 150.000 kilómetros. Las reparaciones cuestan casi $500 estadounidenses. Reemplazo de anillos y sellos de vástago de válvula. Tampoco son famosos por su confiabilidad. La cadena de distribución se extiende más cerca de 150.000 kilómetros. El sensor de nivel de combustible, hay dos. Uno en la bomba de combustible, el segundo se instala por separado, y las bobinas de encendido. Las desventajas incluyen un consumo de combustible bastante alto. Al instalar GLP, es necesario adaptar el motor para que funcione con gas, aumentando las holguras térmicas de las válvulas e instalando otros vídeos. Si no se hace esto, después de un corto recorrido los asientos de las válvulas y las propias válvulas se quemarán. La unidad más débil es propensa a sobrecalentarse, por lo que es necesario limpiar el radiador de refrigeración al menos una vez al año. Importante: el sobrecalentamiento a menudo provoca la deformación de las superficies de contacto del bloque de cilindros y la culata. También vale la pena señalar la falta de fiabilidad del termistor integrado en el sensor de flujo de masa de aire.
Si el sensor funciona mal, se transmiten datos incorrectos, la mayoría de las veces sobreestimados en un 50%, a la unidad de control del motor, lo que hace que limite el suministro de combustible, lo que conduce a una reducción significativa de la tracción. Al sustituir las bujías, se recomienda utilizar una llave dinamométrica, ya que debido a la delgada pared que separa los pozos de las bujías de la camisa de refrigeración, existe una alta probabilidad de que aparezcan grietas. El par de apriete recomendado es de 15 a 20 metros newton. Un problema bastante común es la fuga de aceite a través del sello del cárter de aceite y anticongelante por todos los canales posibles e imposibles. Otros problemas comunes incluyen ralentí inestable, se soluciona limpiando la válvula del acelerador, corta vida útil del soporte trasero, aumento de ruido, se requiere ajuste de la válvula y silbidos en la correa del alternador. En un motor de 2,5 litros, el regulador de fase, la bomba de aceite y el termostato no son confiables. Muy a menudo, debido a la pérdida de estanqueidad, aparecen fugas de aceite, es necesario cambiar la junta de la tapa de la válvula. Si no limpia periódicamente los inyectores y el acelerador, con el tiempo el motor comenzará a funcionar de manera inestable. La velocidad fluctúa. Otro problema con esta unidad es el software deficiente, que puede hacer que el motor vibre fuertemente. El problema se soluciona parpadeando la ECU. Vale la pena señalar que este motor teme a las bajas temperaturas y es caprichoso en heladas severas, más de -20. Además, conducir un motor frío en condiciones de heladas severas provoca un desgaste acelerado del catalizador con la entrada de productos de destrucción, polvo cerámico, en los cilindros. La razón es que hay un desbordamiento de combustible que se quema en el catalizador. Una unidad diésel es la opción de compra más interesante por su fiabilidad, eficiencia y excelentes características dinámicas, pero, lamentablemente, en el mercado secundario, un Nissan X-Trail con un motor de este tipo es muy raro. Entre los puntos débiles de la unidad se puede destacar la falta de fiabilidad de la cadena de distribución, se extiende por un kilometraje de 120 a 150.000 km. Cuando se utiliza combustible diésel de baja calidad, los inyectores piezoeléctricos del sistema de combustible Bosch se desgastan con bastante rapidez, a menudo se atascan, la válvula de retorno se obstruye periódicamente, vale la pena señalar que cambiarlos es bastante problemático. La bomba de inyección, el EGR válvula, la limpieza ayuda a devolverle la vida, y el filtro DPF. Entre los problemas menos comunes, podemos destacar un problema como el arranque de las camisas del cigüeñal, provocado por una disminución en el rendimiento de la bomba de aceite, obstruida con lodo. La turbina recorre más de 300.000 km. Con un mantenimiento oportuno, cambio de aceite cada 7 a 10.000 km, la vida útil del motor superará los 350.000 km. Para el Nissan X-Trail T31, estaban disponibles 3 tipos de cajas de cambios, manual y automática de 6 velocidades y CVT. En la mayoría de los casos, en el mercado secundario se pueden encontrar automóviles con un variador Hatco JF011ERE0F10A. Esta transmisión funciona sin quejas durante aproximadamente 200.000 kilómetros, pero solo sujeta a un mantenimiento oportuno, reemplazo del fluido de trabajo Nissan CVT Fluid NS2 cada 50 a 60.000 km y una operación cuidadosa. Es necesario evitar resbalones frecuentes, arranques bruscos en los semáforos, conducción prolongada a alta velocidad y tampoco se recomienda arrastrar un remolque pesado. Si retrasa el cambio de aceite, con el tiempo los productos de desgaste atascarán la válvula de alivio de presión de la bomba de aceite. Este problema conlleva falta de aceite y desgaste acelerado de la unidad. Entre los puntos débiles del variador se encuentran los cojinetes de los ejes motriz y conducido, que pueden zumbar a un kilometraje de 120 a 150.000 km. Con el mismo kilometraje, también surgen problemas con la correa de transmisión. El reemplazo cuesta entre $150 y $200. Si la correa no se reemplaza a tiempo, en el futuro tendrá que desembolsar dinero para comprar poleas cónicas. Antes de comprarlo, asegúrese de verificar el funcionamiento del variador. Es importante que durante la aceleración no se produzcan tirones ni una respuesta lenta al pisar el pedal del acelerador, ya que estos son los primeros signos de la inminente falla de la transmisión, como lo han demostrado los mecánicos. Ellos mismos son bastante confiables.
Lo único que hay que hacer aquí periódicamente es cambiar el embrague y el cojinete de desembrague, en promedio una vez cada 150.000 kilómetros. A menudo es necesario sustituir el volante bimasa al mismo tiempo que el embrague. En algunos ejemplares fabricados después de 2010, con el tiempo surgieron problemas con el disco impulsado, defecto de fábrica, por lo que fue necesario sustituir el embrague después de 50.000 kilómetros. No se puede decir nada malo de la transmisión automática Hatco JF613E, con cambios de aceite regulares cada 60.000 kilómetros y un funcionamiento cuidadoso. Esta transmisión puede funcionar sin reparaciones hasta 250 a 300.000 km. Fiabilidad del All Mode 4x4. La transmisión de tracción a las ruedas depende en gran medida de la calidad del servicio y las condiciones de funcionamiento del automóvil. Si el propietario entiende que el Nissan X-Trail T31 es un crossover y no un SUV, no puede preocuparse por la confiabilidad de la tracción total, pero si el automóvil se sumerge regularmente en el barro, entonces es necesario estar preparado para reparaciones costosas. Por ejemplo, reemplazar el acoplamiento del eje trasero costará alrededor de $700. Los travesaños del eje de transmisión también se consideran bastante vulnerables. Si están rotos, el movimiento del coche irá acompañado de zumbidos, golpes y vibraciones. Es mejor cambiar los travesaños en un servicio especializado, ya que después de realizar el trabajo es necesario equilibrar el eje, y esto no se puede hacer de manera eficiente en todas partes. Bastante temprano, el cojinete del eje de transmisión intermedio delantero puede comenzar a zumbar. En ambos ejes, el Nissan X-Trail de segunda generación utiliza una suspensión independiente con barras estabilizadoras, puntal McPherson en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera. El chasis es bastante blando y tiene un buen consumo de energía, lo que hace que conducir el coche sea cómodo no solo en la carretera, sino también mucho más allá. Pero, como sucede a menudo, hay que pagar por la comodidad sin el mejor manejo. Al conducir sobre baches a alta velocidad, el automóvil se balancea fuertemente y se producen balanceos desagradables de la carrocería al tomar una curva. El punto débil de la suspensión delantera son los cojinetes de soporte. En promedio, su vida útil es de 60 a 80.000 km. En el Nissan X-Trail anterior al rediseño, los cojinetes a menudo se desgastaban sin haber recorrido ni siquiera 30.000 kilómetros. Los puntales y casquillos estabilizadores pueden durar hasta 40 a 60.000 km. Para reemplazar estos últimos, será necesario bajar el bastidor auxiliar. Los cojinetes de rueda, las rótulas y los bloques silenciosos del bastidor auxiliar duran entre 90 y 120.000 km. Los amortiguadores delanteros pueden resistir aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Los amortiguadores traseros pueden durar hasta 150.000 kilómetros. Al reemplazar, los amortiguadores de Renault Koleos se pueden usar como análogos, son más baratos. Cuando se usan con cuidado, los brazos de suspensión trasera duran entre 150 y 200.000 km. El sistema de dirección utiliza una cremallera asistida eléctricamente. Como ha demostrado la experiencia operativa, el bastidor es bastante fiable, su vida útil es de unos 150.000 kilómetros. Pero los ejes de transmisión del eje de dirección pueden empezar a molestarle con sonidos extraños, crujidos, golpes, sin haber durado ni 100.000 kilómetros. La grasa de silicona o la instalación de abrazaderas pueden solucionar temporalmente el problema, pero en el futuro tendrás que cambiar el eje de todos modos. El sistema de frenos también es fiable, sin embargo, en los coches a cuyos propietarios les encanta conquistar todo tipo de vados, la unidad ABS falla bastante pronto. El Nissan X-Trail T31 utiliza mucho plástico duro, por eso, con el paso de los años, el interior se llena de todo tipo de sonidos, crujidos, golpes, etc. Además, desde la quinta puerta pueden provenir sonidos extraños. Las desventajas incluyen un aislamiento acústico deficiente. El punto débil del equipamiento eléctrico interior es el sistema de calefacción. Por ejemplo, el motor debe sustituirse después de 3 años de funcionamiento y, cerca de los 150.000 kilómetros, hay que estar preparado para sustituir el compresor del aire acondicionado. Un problema bastante común es el roce de los alambres y cables de control ubicados en el volante, daños a los controladores y botones. Con el tiempo, el amplificador ubicado en la base de la antena se oxida, lo que deteriora la recepción de las estaciones de radio.
Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.